¿Y estás viendo? Ah, no estoy compartiendo. ¿Por qué no comparte? Aquí está. Muy bien. ¿Sí están viendo? Sí, creo que estáis compartiendo, ¿ok? Vamos, desde la crisis. Ok. Genial. Desde la crisis del siglo XIV hasta la primera revolución industrial. Bien, vamos a entender un poco la crisis del siglo XIV y determinar dos cosas importantes. La primera, que la crisis del siglo XIV es la ruptura, el final de la Edad Media. Ahí termina la Edad Media, ¿ya? Entonces, todo lo que significa la Edad Media, las bases son el feudalismo, ¿verdad? La base de gobierno es el feudalismo, la Iglesia Católica. Entonces, cuando hablamos del siglo XIV, esta crisis implica un cambio, la aparición de nuevas condiciones para, si se quiere, si se puede decir, las nuevas condiciones para crear la edad moderna, ¿cierto? Para crear la edad moderna. Entonces, este proceso de ruptura y decadencia del sistema feudal que sucumbía bajo el influjo de la nueva economía de carácter urbano y comercial, o sea, la aparición de ciudades. Pero recuerda que ciudades modernas, ¿no es cierto?, con flujo de comercio. Cuando hablamos de las causas, decimos que tienes como causa la pequeña edad glaciar. ¿A qué llamamos la pequeña edad glaciar? Le llamamos la pequeña edad glaciar al periodo de cambio climático que aparece al finales del siglo XIV. Momentos de gran enfriamiento de la Tierra, sobre todo en los polos y en los espacios europeos, hace que la producción de trigo, de cebada, muy consumida en Europa, ya no pueda seguir siendo la misma. Como no puede seguir siendo la misma, entonces vamos a ver. Como no puede seguir siendo la misma producción, como no puede seguir siendo la misma, la gente tiene menos posibilidades de alimentarse. Al hacerlo, los precios suben. Al subir los precios, hay una necesidad de importar el trigo de otros lados. ¿Dónde ha golpeado menos el frío, profesora? ¿Dónde hay, digamos, una mejor cosecha? En la zona oriental. Y esto es el famoso Lejano Oriente. Hablaremos entonces del Imperio Mongol, India y China. Eso es, el Imperio Mongol, India y China. Muy bien, perfecto. Entonces, en este caso, esta pequeña edad glaciar provocó la reducción de la producción agrícola, ya sabes, se produce menos, y la aparición de la peste. ¿Por qué la aparición de la peste, profe? Porque acá en el Imperio Mongol esta enfermedad ya estaba, ya se había proliferado. En el Imperio Mongol la enfermedad no era algo nuevo, no era algo reciente. Ellos ya la habían experimentado más de una vez. Y como tú sabes, cuando un grupo humano experimenta las enfermedades más de una vez, estas se convierten en enfermedades endémicas. O sea, es como ahora nosotros con el COVID, ¿no? Seguramente aparecerán nuevas cepas, aparecerán rebrotes. Sin embargo, estos, como ya lo hemos venido viendo, no van a ser lo fuertes como lo vimos, por ejemplo, en la primera ola, ¿no? En la primera ola todo el mundo caía con COVID, morían, no sabíamos qué hacer con la enfermedad. Bueno, algo parecido ocurre aquí. Lo que pasa es que aquí se hace o sea, lo que estás frente a una inmunización por rebaño. Se tiene que morir muchísimos. Profesora, entonces, ¿por qué en vez de hacer eso las vacunas, por qué entonces mejor no nos dijeron eso, ¿no? Que podíamos infectarnos todos y ya, pues con eso la enfermedad pasaría. Bueno, porque eso cobra miles de vidas, ¿no?
sino es que hasta millones. Entonces, por eso es que nosotros no hemos optado por eso. Pero en este caso, los mongoles ya venían sufriendo de peste muchos siglos inclusive atrás. Sin embargo, los europeos nunca habían visto, nunca habían experimentado la enfermedad y estas cepas mataron mucha gente, ¿no? Sobre todo en ciudades europeas, italianas, hacinadas como estaban, Génova, Florencia, Venecia, todas estas ciudades tenían algo en contra, que era lo que no se veía en Asia. ¿Qué no se veía en Asia? No se veían ciudades extremadamente llenas de gente. Eso no había, ¿no? Sí, por supuesto, eran ciudades comerciales y todo lo que tú quieras, pero el problema de los puertos italianos, sobre todo, era que estaba lleno de personas, lleno, lleno, lleno de personas. Muy bien, entonces, en ese sentido, es que vamos a tener delante de nosotros el problema del contagio. 20 millones de personas muertas, alucina eso. 20 millones de personas muertas. Y no solamente eso, sino que esta gran depresión, o sea, la caída demográfica de estas personas, de esta población, trae consecuencias fatales, ¿no? Como la disminución de la rentabilidad agrícola. Ya no es rentable producir. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muy cara. ¿Y por qué la mano de obra es muy cara? Porque casi no existe, pues. O sea, si yo tengo poca gente que ha sobrevivido a la peste y esta va a trabajar en el campo, quiere decir que cada vez es menos. ¿No ves que mucha gente muere? Y ahí sí es menos, cobran más, pues. La clásica ley de la oferta y la demanda. Entonces sí, ahí hay un gran, gran, gran problema, ¿no? Y eso provoca que los precios suban, indudablemente, ¿no? Y ya ahí pues encontramos todo lo que significa las consecuencias de perder la mano de obra, ¿no? Se elevan los precios, las mercancías y la mano de obra. Por otro lado, también recuerda, está el humanismo. Profe, una preguntita preguntona. ¿Qué es el humanismo? Quiero saber. Mira, después de la... Ahí está. Mira, después de la crisis del siglo XIV, muchas cosas han cambiado. Lo primero es que hay un gran contacto entre Oriente y Occidente, pero no solamente por el comercio, sino también porque para 1453, ojo con esto, para finales del siglo XV, mitad del siglo XV, 1453, ocurre un hecho sui generis en Europa, ¿no? Y es la toma de Constantinopla. Mira, este es Constantinopla. Yo recuerdo haber trabajado contigo este espacio, ¿no? Y haberte dicho que todo esto que estaba acá, todo lo que estoy sombreando, todo esto era el Imperio Romano, ¿recuerdas? Todito esto, todo, todo, incluyendo esto de colores, todo era el Imperio Romano. Pero Teodosio, en el 365, dividió Roma en dos: Roma de Occidente para su hijo Flavio Honorio y Roma de Oriente para su hijo Flavio Arcadio. Ahora bien, en este tema de la división, Constantinopla, ¿por qué quedó así, fuera del Imperio Romano de Occidente? Quedó así porque la idea era salvar este punto. ¿Y por qué quiero salvar este punto? Porque es el punto de encuentro entre el comercio de Oriente y el de Occidente. O sea, yo vengo a China, a India, por acá, por esta ruta, tanto la ruta terrestre como la ruta marítima por Constantinopla. Así. Sin embargo, los turcos también habían visto esto, ¿no? Y dijeron, bueno, si tomamos Constantinopla, los tomamos a ellos, ¿no? Porque realmente tomaríamos el toro por las astas, ¿no? Ujú. Entonces, dicho esto, dicho esto, debemos entender algo muy importante. Y lo importante es que el humanismo es el resultado de la llegada em, de estos sabios bizantinos, estos que tú ves acá, de esos sabios bizantinos hacia las ciudades de Occidente. Como profe, así mira, ellos van así de acá, así, así, se escapan y llegan a las ciudades italianas, acá,
Eso es. Ahora, lo otro es que se define como un movimiento, ¿no? El movimiento intelectual burgués. La pregunta del millón sería, ¿por qué la burguesía está tan interesada en cambiar la forma de pensar de la gente? Aparte de esto, ¿no? Que puede ser la influencia de lo que te he dicho, que vienen los sabios de Oriente. Aparte de eso, es la burguesía la que está impulsando todo este movimiento. La pregunta es ¿por qué? Y es muy fácil contestarla. Lo que pasa es que la burguesía, lo menos que quiere la burguesía es que alguien lo controle. Y como tú sabes, en la Edad Moderna, el mayor control, en el inicio de la Edad Moderna, no viene de los reyes, porque los reyes todavía son muy débiles. En el inicio de la Edad Moderna, ¿el control de dónde viene? El control viene de la Iglesia Católica y la Iglesia te dice, cuidado, cuidado, por favor, no quiero pensar que tú vas a buscar nuevas rutas de comercio. Pero ¿por qué si yo soy un burgués, soy un comerciante? Si yo busco nuevas rutas de comercio es porque yo quiero abaratar costos y ganar más. Y la Iglesia Católica te dice, ¿y qué cosa? ¿Vas a ir en contra de nosotros? Yo te dije que la tierra es plana, que no te puedes mover ni para un lado ni para el otro que esté fuera del mapa que nosotros te hemos dado, porque es lo único que Dios ha creado. Si tú, como burgués, aceptas eso, estás aceptando que es el mercado que está puesto en el mapa, el europeo y el asiático, es el único que se conoce, que es el único que existe en el mundo. Pero ya hay de oídas, al finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, que existen otros territorios, no América, porque no sabían que había América, pero sí territorios más allá de la India, nuevas rutas de comercio que al burgués le convenían, pero que la Iglesia Católica no quería aceptar, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que el humanismo está impulsado por el movimiento burgués. Es un movimiento de corte literario, filosófico, que sentó las bases del pensamiento moderno en Occidente. Se originó en Florencia en el siglo XIV. ¿Cuáles son las causas? Uno, la prosperidad y autonomía de las ciudades italianas. Ah, eso sí, el pensamiento burgués, humanista, se pudo desarrollar justamente por eso, ¿no? Se pudo desarrollar porque se pudo desarrollar porque estas ciudades ya no estaban controladas por los señores feudales, ya había una forma diferente, más libre, ¿no? Y eso permitió, sobre todo la libertad, muchachos, permite que las ideas también fluyan, ¿no? Que la gente no tenga reparos en decir lo que piensa. Cuando estábamos en la Edad Media eso era muy difícil. Y era difícil porque el señor feudal te miraba, porque la Iglesia Católica te cuestionaba. Ya nos hemos librado del señor feudal, ahora que lo que necesitamos es librarnos de la Iglesia Católica. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí viene el asunto, ¿no? Con las ideas del humanismo, obviamente. Y también el uso de la imprenta. Te pregunto, ¿cómo crees que la imprenta ayudó al humanismo? ¿Cuál crees que fue su función? A ver, déjamelo en el chat o puedes abrir tu micrófono también. ¿Cómo pudo ayudar la imprenta a, a la transmisión de las ideas humanistas? A ver, te leo. Claro, claro, Yadira. O sea, mira, antes de la imprenta, claro, se puede exactamente, Vicente. Ujú. Eso, la expresión puede ser libre y anónima, Chetza. Muy bien. Mira, lo que pasa es que antes de la imprenta, en la Edad Media, ¿cómo se reproducían los textos? Se reproducían a mano.
a mano. ¿Existía una imprenta antes que esta del siglo XV de Gutenberg? Claro que existía, ¿no? Existía la imprenta china, ¿no? La imprenta china es la que es como un sello gigante, ¿no? Como un sello grandote, y ahí, digamos que era como lo que podías hacer con eso, era reproducir muchas veces, si querías, solamente una página, ¿no? ¿No ves que la información es como un sello? Entonces, la difusión de los textos era pobre, de una página, de dos, un panfleto, cosas así, ¿no? Pequeñas. Entonces, eso. También, también tienes el tema este de que no era muy utilizada, no era muy común ese tipo de imprenta, era un poco cara, difícil de conseguir. Pero la imprenta de Gutenberg era de tipos móviles. ¿Qué significa tener una imprenta de tipos móviles? Que tú puedes armar, ¿no? Tú puedes armar lo que tú quieras decir. O sea, es como, como una plancha, digamos, con rieles. Y en las rieles, ¿no? En las rieles, se podían cambiar como fichas las letras. Entonces, al hacerlo, tú, claro, podías estampar las páginas que quisieras y luego cambiabas a otra y a otra y a otra y entonces era más fácil difundir los libros. También se podían hacer de manera anónima, aunque también en la Edad Media se podían hacer de manera anónima. Sin embargo, eh, era menos el espectro, ¿no? La cantidad de personas a las que llegara era menor, pues, ¿no? Porque no habían tantos textos. Ahora con la imprenta pueden haber un montón, ¿no? No solamente de cantidad de autores, sino de cantidad de libros también. Por otro lado, están las características del humanismo, ¿no? El humanismo es antropocéntrico. ¿Qué significa que sea antropocéntrico? Que se ha cambiado la base del pensamiento. Ya no va a ser Dios, 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 el que todo lo, sobre el que caiga todo, ¿no? Antes en la Edad Media, si te iba algo bien, porque Dios te ha bendecido. Si te iba algo mal, porque Dios te ha castigado. Entonces era un poco difícil, ¿no? Un poco difícil poder, poder hacer algo por ti mismo. Por lo general, todo era asociado a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Ahora ya no. Ahora la idea es que el hombre es el propio obrero de su destino, ¿no? El hombre es aquel que va a, es aquel que va a, eh, de cierta manera, a llevar las riendas no solo de su propia vida, sino también de la de los demás, ¿no? O sea, la humanidad no se mueve porque Dios lo quiere o porque no lo quiere, se mueve por un cúmulo de causas y consecuencias que tienen que ver con las acciones personales de los individuos y además tienen que ver también con las acciones colectivas, o sea, Dios pasa a un segundo plano, algo que a la Iglesia Católica le va a doler un montón, obviamente, ¿no? Porque la Iglesia Católica pues estaba acostumbrada a hacerla que digamos, lleve la voz cantada en toda la Edad Media, ¿no? Porque así fue. En cuanto a su representante, también tienen la revaloración de la cultura greco-romano, greco-latina. Cuando digo greco-romano, greco-latina, ¿a qué me refiero? A los griegos y los romanos, ¿no? Se intenta revalorar, todos los pensamientos están basados en las ideas griegas y romanas. Se rechaza la escolástica. Recuerda que la escolástica es la filosofía de la Edad Media. Se ponía en la Edad Media la razón al servicio de la fe, es decir, se justificaba todo mediante Dios, Dios, Dios. ¿Quién creó el mundo? Dios. ¿Cuándo llega el fin del mundo? Cuando Dios lo diga. ¿Quién es el dueño de los cerdos? Dios. Todo es Dios, Dios, Dios. Ya no.
En el caso de la escolástica va a dejar de justificar, ¿no? Ahora todo va a ser mediante el uso de la razón. En cuanto a los representantes, está Francesco Petrarca con el cancionero, Giovanni Boccaccio con el Decameron, una denuncia pública, directa a la Iglesia Católica, pero disfrazada en una novela, ¿no? En una novela en donde existe un monasterio, donde hay curas que fornican, monjas que abortan, que claramente para la época existía en la vida real, pero claro, nadie se atrevía a decir eso, ¿no? Entonces, en el Decameron se denuncia esto, pero de manera solapada, como irónicamente, ¿no? Y la Iglesia Católica, obviamente, este, la Iglesia Católica da el grito en el cielo, que cómo es posible, que hablen así de ellos, que ellos no tienen nada que ver con lo que está diciendo Giovanni Boccaccio, y Giovanni le dice, oye, espérate, esto es un mundo idílico, esto es un mundo que no existe, solamente está en mi cabeza, o me equivoco, o la Iglesia Católica sí hace todo esto. Entonces, es como ponerla entre la espada y la pared y la Iglesia Católica comienza a perder credibilidad, no solamente desde la novela, desde la obra, sino también con todo el pensamiento humanista que está, por el que se está atravesando en Europa, ¿no? En general. Y ahí tienes también a Erasmo de Rotterdam con el elogio de la locura y Tomás Moro con la utopía, ¿no? Por otro lado, también está el Renacimiento, y tú me preguntarás, profe, yo quiero que usted me diga cuál es la diferencia básica entre el humanismo y el Renacimiento. Bueno, ambos son movimientos. La única diferencia es que en el caso del humanismo, lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando son ideas, ¿no? Se rompe con la idea de la escolástica, se rompe con la idea. O sea, el pensamiento cambia en el humanismo, pero en el Renacimiento ya no es el pensamiento. En el Renacimiento lo que cambia es la acción. O sea, en base al humanismo, a lo que hemos pensado, a la idea de que el hombre es el centro de las cosas, se van a hacer obras de arte como para plasmar en la realidad todo lo que se está pensando. ¿Se entiende eso? O sea, el humanismo es el pensamiento y el renacimiento es la realidad, la obra de arte, el invento basado en esas ideas, ¿no? Entre las causas tenemos la acción de los mecenas. La pregunta del millón es, ¿quiénes son los mecenas? ¿Tienes una idea de quiénes son estos señores? Los mecenas. ¿Quiénes son? Los mecenas. ¿Tienes una idea de quiénes son los mecenas? Los mecenas son como personas poderosas que protegen a los artistas. Perfecto, sí. En líneas generales lo es. Pero los mecenas pueden ser de varios tipos. Puedes tener mecenas comerciantes, mecenas reyes y mecenas papas, aunque no lo creas. ¿Para qué le serviría a un comerciante un artista? Básicamente, le serviría para darle prestigio, para darle la imagen que necesita. Como tú sabes, la mayor parte, la mayor parte de la gente, ujú, comerciante, burguesa en Italia, se dedicaba al comercio, pero invertía ese dinero, lo que se conoce como el capitalismo mercantil. Invertía todo lo ganado
para seguir multiplicándolo. ¿Y cómo se hace eso sin comprar y vender? A través de la banca. A través de la banca. En el caso de la banca, ahora, por ejemplo, para que tú pongas plata en un banco, tú quieres que ese banco genere en ti qué cosa, confianza, ¿verdad? ¿Y cómo generan los bancos confianza en ti? ¿Cómo generan confianza en ti? Si tú, por ejemplo, vas a un banco a poner tus únicos 20 soles que tienes, que es tu patrimonio, tú vas a tener que ver, que constatar que el banco no sea todo chancroso, feo, todo maltrecho, ¿no? O sea, eso, no vas a poner tu plata en un lugar que no tiene techo, está todo sin pintar, feo, oscuro, porque te va a dar la impresión de que tú dejas tu plata ahí y ya fue tu plata. O sea que pasa el tiempo, ellos se van a ir, te van a robarme. Pero claro, tu, tu perspectiva del banco es otra, ¿no? Aunque sea el barrio más mísero, aunque sea el barrio más peligroso o el más pequeño, si en ese barrio hay un banco, es esa construcción, ese banco es lo mejor del barrio, lo más moderno, lo más pituco, lo más bonito. ¿Por qué? Porque eso le inspira confianza a las personas. Muy bien. Dicho esto, entenderemos entonces que el banco debe inspirar confianza, estructura. Pero ellos no tenían estructura, ¿va? Porque ¿cómo comenzó la banca? Con los banqueros, con los comerciantes, sentados en una banquita, ¿sí o no? En la plaza. Entonces, quien debe tener la imagen que impacte es el banquero. Si es enanito, narizón, panzón, sin pelo, feito, era símbolo de que era pobre. Así nos retratan siempre a los pobres. ¿Cómo retratan en los dibujos, en las películas, a la gente del pueblo? Así pues, ¿no? En la Edad Media moderna, pelado, panzón, chiquito. ¿Por qué? Porque estaba asociada la idea de que eran pobres de alimento, ¿no? O sea, estaban malnutridos, se les caía el pelo, eran gordos, panzones. Mientras que los reyes, ¿no? ¿Has visto las imágenes de los reyes de esta época? Todos delgados, esbeltos, con cabelleras muy largas. Y si son pequeñitos, les ponen tacones. Los tacones se hicieron para ellos, para los reyes, para los hombres. Con tacones, con pelucas si son calvos. Entonces, los que podían darle esa imagen que no existía a la gente de los banqueros eran los pintores, los escultores. Vamos a decir que los renacentistas le dieron su filtro belleza siempre. Le metieron su filtrazo para que la gente creyera en ellos. Alucina.
Hasta en esa época era importante. Claro. Sí tenían enfermedades fuertes, claro. Algunos, no todos. Algunos como Carlos, por ejemplo, ¿no? Carlos II el hechizado. Él sí, ese pobre hombre, estaba todo chancado. Ujú. Pero no todos. Todos tienen muchas enfermedades. Eso iba a depender de la familia y de la cantidad de veces que se hayan reproducido entre ellos. Los papas también necesitaban de los renacentistas. ¿Por qué, profe? Si usted me está diciendo que los renacentistas utilizaban las ideas de los humanistas. Y esas ideas no van en contra de la Iglesia Católica, pero sí que quieren cambiar ciertas cosas. Entonces, si esas ideas no son tan bien recibidas por la Iglesia Católica, ¿por qué los papas les están financiando? Porque cuando la gente es joven, y te lo digo así de directamente, cuando a la gente tú le metes una idea en la cabeza, escucha algo, ya no sale de su mente. Y han estado escuchando la gente del pueblo, han estado escuchando de los humanistas que Dios no es el centro de todas las cosas, que hay que usar la razón, que no nos dejemos engañar porque todo lo que existe se puede ver, porque todo lo que existe se puede tocar. Y oh sorpresa, tu Dios en la Edad Media no se podía ver ni tocar, era simplemente una idea. Tu Dios no tenía cara, no tenía cuerpo, y como no lo tenía, la gente dejó de creer en eso. Era tan fácil eh, como entender que la Iglesia Católica se hundía y necesitaba que alguien la saque adelante. Los renacentistas, fieles de su estilo, le dieron cuerpo humano a Jesús, cara a Jesús, a las vírgenes, las hicieron mujeres reales. A Dios le dieron cara, le dieron cuerpo. Y de ahí la Iglesia Católica pudo seguir manteniéndose. Si no, olvídate. Olvídate. Claro, el pobre, la Iglesia Católica reprimía fuertemente, por supuesto. Bien, en cuanto a las características del culto de la belleza física, eso es muy común también en los griegos, ¿no? A la belleza física del hombre, a exaltar su cuerpo desnudo, los músculos, la perspectiva y el naturalismo, hacerlo cada vez más real. Tanto la pintura como la escultura son eso, hacerlo cada vez más real. Tanto la pintura como la escultura te presentan una virgen que es madre, una virgen que amamanta al niño, que deja su pecho descubierto y se ve. Ya no es sagrado, ahora es algo profano, pero también se combina con lo sagrado que es la imagen de la Virgen como madre de Jesús. Te permite tener un Dios, mira, ay, un Dios con cara, un Dios con cuerpo, con cara de anciano, porque para los griegos el anciano, el Geronte, si recuerdas, es el más sabio y Dios es sabio.
con cuerpo joven, fuerte, porque significaría la, la combinación de las ideas de la perfección, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Eso es. Ahora bien, está la reforma protestante, pero yo quiero preguntarte si hasta ahí todo bien. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no hayas entendido? Ninguna, profesora, todo entendible. Todo Ok, claro, profesora. ok, ok. Entonces seguimos. Vamos con la reforma protestante. En el caso de la reforma protestante del siglo XVI, tenemos que tomar en cuenta que fue un movimiento de renovación religiosa. No intenta destruir a la Iglesia Católica, no intenta eliminar a la Iglesia Católica. Lo que intenta es hacer cambios dentro de la Iglesia, cambios. Buscó corregir la corrupción de la Iglesia y surgió en Alemania durante el siglo XVI. Ujú. Entre las causas está la crítica humanista en Europa. Esas ideas que cuestionaban la virginidad de María, a Dios, a Jesús como su hijo, pues fueron calando en la gente y la gente lo fue pensando, ¿no? Y habían algunas cosas pues que no encajaban y que la gente pedía se cambiasen, no para tumbarse la iglesia, ya te lo dije, sino para más que todo tal vez crear una iglesia más sostenible. Ujú. Es más, estas reformas vienen desde dentro de la Iglesia Católica. La corrupción de la Iglesia, por supuesto, porque la Iglesia Católica tenía muchos problemas de corrupción para ese momento, ventas de indulgencias y demás cosas. Y por supuesto, la excesiva riqueza eclesiástica, ¿no? Mientras que la gente era pobre, los curas pasaban la gran vida. El detonante, la venta de indulgencias. Las indulgencias no son el perdón de Dios, o sea, son el documento por el cual se evita caer en el infierno, eso sí, pero no te salva, no te exime de tus pecados. La indulgencia es como un documento de chepi bola, ¿no? Espérate un ratito que me voy a acomodar para poder salir de esto, ¿no? En la indulgencia, tú exponías tu problema, tu pecado, y se te daban ciertas penitencias, ¿no? Pero no era para que salves tu alma del todo, ni para que borres el pecado, porque no se puede, pero sí para minorar la pena, para que no vayas al infierno y vayas al purgatorio que se crea con esto, o sea, para evitar que tu alma se pierda. Y para eso tu familia debía hacer misas que eran pagadas, obviamente, comprar velas, obviamente la iglesia católica, ponérselas a santos, a vírgenes, em, hacerle sus fiestas, etcétera, ¿no? Participar dentro de la Iglesia Católica por los muertos, para velar por sus almas, ¿ya?
Entre las reformas más importantes está la de Lutero, que propone que la fe es la única fuente de salvación, no la indulgencia, ya, no la indulgencia, no el cura, no nada, solo la fe salvará al hombre. La libre interpretación de la Biblia, eso es algo que Lutero creía que era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque Lutero decía, o sea, no puede ser que la Iglesia Católica siga manteniendo el monopolio del pensamiento. ¿Por qué decía esto? Porque en realidad la Biblia estaba escrita en latín. Estaba en latín y además los únicos que dominaban el latín y la teología, los únicos, eran los curas. O sea, ¿qué te está queriendo decir? Que la palabra de Dios está en manos de los curas. O sea, tú ya te fregaste. Por eso él decía, lo primero sería traducir la Biblia a los idiomas nativos de cada lugar. Y lo segundo sería que al estar en los idiomas nativos, ellos mismos puedan leer la Biblia, interpretarla, porque había muchas cosas en la Biblia que inclusive ni siquiera eran de esa manera, sino que los curas pues las trabajaban a su favor, ¿no? A su favor los trabajaban. Pero la idea era quitarle el monopolio ideológico a la Iglesia Católica. Por otro lado, también rechaza los 7 sacramentos. Para él solamente deben haber 2, que son el bautismo y la comunión. El bautismo para convertirte y la comunión para recibir a Cristo, ¿no? Luego está el calvinismo en Ginebra, con la famosa predestinación divina, ¿no? ¿Qué dice Juan Calvino? Dice que Dios ya tiene un grupo de personas que están predispuestas, predestinadas, preelegidas para ser las que se salven. Profe, y nosotros, o sea que por las puras yo estoy acá rezando, yendo a la misa. No, es que lo que pasa es que, claro, ya hay gente que está elegida, sin embargo, todavía puede haber como un repechaje, ¿no? Todavía podría existir la posibilidad de que alguien peque de ellos, ¿no? Y ya no, ya quede libre, digamos, el espacio y tú puedas entrar. Pero eso ya es em, es como alterno ya, ¿no? O sea, no necesariamente sería así. Vamos a ver, sí, pero tienes que estar ahí, pues, ¿no? Por otro lado, también recuerda, está la negación de la jerarquía eclesiástica, muy importante. Calvino tenía la idea de que no era necesario tener un cura, un obispo, arzobispo, cardenal, papa, no. Porque ¿cuál era la diferencia entre un cura cualquiera y el papa? Burocrática. Simplemente la diferencia era burocrática, de carro, de élites. Pero al final, eso no debería importar, decía Calvino. Lo importante no debería ser quién es mejor, quién es peor, quién tiene más poder, quién tiene... No, eso no. Lo importante, muchachos, debería ser que estas personas sean pastores de las ovejas, nos guíen, no saber quién más tiene poder o quién está más cerca de Dios que el otro. Y es por eso que él dice, bueno, lo mejor sería tener pastores que fueran como tú, como yo, con familia, con hijos, con esposa, ¿no? Pero que guíen las ovejas, que tenga algo especial en su vida con lo que pueda hacer eso. El guía de los cristianos. Y por otro lado también está
el anglicanismo de Enrique VIII, que rompió relaciones con la Iglesia Católica por su divorcio, siendo reconocido como jefe de la Iglesia Anglicana y al mismo tiempo rey. Enrique VIII se convirtió en dos cosas en una. Ahora, estas propuestas que, como lo estás viendo, no quieren destruir a la Iglesia Católica, pero sí la quieren transformar, va a ser recibida no muy bien por la Iglesia, porque esto le está quitando poder, real poder. Y para esto nos vamos a ir a ver la contrarreforma religiosa. Quiero preguntarte si hasta ahí todo bien, si te surgió alguna duda o algo. Sí, profesora, todo bien. Todo bien, profesora. Ok, entonces podemos seguir. La contrarreforma religiosa entonces es un movimiento de autocorrección y renovación de la Iglesia Católica para frenar el protestantismo. ¿Tú te imaginas si las ideas protestantes hubieran llegado hasta América? Eso hubiera sido terrible, porque recuerda que la justificación de, de los europeos en América, ¿cuál era? Justamente lo que los protestantes estaban negando. O sea, los protestantes decían, no, que no haya ningún intermediario, porque eso es lo que se está diciendo. Si no hay papa, cura, arzobispo, obispo, o sea, si no hay eso, te está diciendo, tú no necesitas un cura para que te conecte con Dios, para que te lea la Biblia o para que te dé un perdón de tus pecados. Tú con tu propia fe puedes acercarte al Padre. Pero ¿qué pasa en América? En América lo que tenemos es una evangelización. Ellos han venido, ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál ha sido el problema que te han metido? Ellos han venido y te han dicho, lo que pasa es que nosotros no hemos venido porque somos malos, por favor, no lo vayan a tomar así. Hemos venido porque Dios nos ha mandado. ¿Y a ti por qué te tiene que haber mandado Dios? Esa puede haber sido la respuesta de la gente. Pero en la infinita idea de que ellos son los representantes de Dios en la tierra, pues están aquí explotándonos con esa justificación. Ahora, ¿te imaginas que llegue las ideas de Calvino, de Enrique VIII, de Lutero, y que diga que no se necesitan intermediarios? La Iglesia Católica saldría volando y la corona también. O sea, por eso es que ellos están formando todo esto y la Iglesia Católica va a ser apoyada por la corona española. Para lograr la contrarreforma aparece el Concilio de Trento. La pregunta del millón es, ¿qué es el Concilio de Trento? Bueno, el Concilio de Trento es la reunión de altos mandos de la Iglesia Católica y de los príncipes europeos para llegar a un consenso de cómo se debería responder a esta reforma, ¿no? Se crea el índice. ¿Sabes qué es el índice? Si sabes qué es el índice, por favor, déjamelo en el chat.
¿Nada? Publicaciones. Por ahí. En realidad, no son publicaciones, es una lista de libros que la Iglesia Católica prohíbe. Esa lista se difunde en todos los puertos que le pertenecen a la corona española, sobre todo, ¿no? Donde está la Iglesia Católica está en la lista. En esa lista consta el nombre de todos aquellos libros que no se deben leer. Obviamente, en esos libros están los luteranos, los calvinistas, los humanistas en general, algunas obras de arte renacentistas prohibidas. No pueden pasar para esos territorios. ¿Qué te imaginas? Si la gente los llega a entender, si la gente los llega a tener en sus manos, ya se acabó todo. Ajá. La Iglesia Católica estaba temblando, joven. La Iglesia Católica tiene miedo. Es por eso que es tan importante para ellos la contrarreforma, ¿no? Sobre todo tratar de solucionar el problema. Tratar de evitar que se le vaya de las manos más de lo que ya se le había ido. Porque al final, la Iglesia Católica ya había probado un poquito del efecto de lo que esto era, ¿no? Y claro, en Europa había sido un poquito más fácil controlarlo porque estaba el rey, la Iglesia Católica y todo esto, ¿no? Em, sí, ahí había un miedo de por medio, no solo de ellos, sino también de la corona española y todo lo que podía perder, no solamente en América. Porque si esto se replicaba en la India, en Asia, en África, bueno, pues se venía todo abajo, ¿no? O sea, se estaba, se estaba poniendo el dedo sobre la llaga. Ujú. Está entonces el índice, el que te comentaba, la reafirmación de los 7 sacramentos, porque obviamente se van es que lo que pasa con la Iglesia Católica es que por cada sacramento también no solamente se reafirma el poder en toda la vida de las personas, sino que también se saca su platita, porque para cada cosa hay que pagar, no sé, tampoco no es tan fácil, ¿no? Entonces, sí, la Iglesia Católica te mantiene toda tu vida, desde que naces hasta que mueres, ligada a ella, que el bautismo, la confesión, la comunión, la confirmación, el matrimonio, la orden sacerdotal y la unción de los enfermos. O sea, desde que naces hasta que mueres, pues estás en eso, ¿no? Y es un control ideológico. Por otro lado, también está la implantación del Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición. Yo creo que entiendas que Inquisición no busca matar a nadie. Inquisición no quiere matar a nadie. Lo que pasa con Inquisición es que ellos buscan hacer un cerco, si quieres, ponle ideológico, ¿no? O sea, Inquisición en Europa sí mataba gente, aquí mucho menos, casi no, pero sí buscaba encontrar, hacer confesar, llevarte a un medio de torturas para que tú confieses quién es
un hereje. Si tú lo eres, ¿quién más te acompaña? Y así poder identificar a todos y poder eliminarlos uno por uno. También está la Compañía de Jesús. Y en el caso de la Compañía de Jesús, su fundador es San Ignacio de Loyola y busca establecer o restablecer la autoridad pontificia. ¿Por qué? Porque la autoridad del Papa con los humanistas había quedado por los suelos, pues no es que te habían dicho que sí, ¿para qué queremos un Papa, un obispo, un arzobispo, si ellos son lo mismo que un pastor, deberían ser lo mismo todos, no deberían tener una escala, pero en este caso sí, van a reafirmar el poder del Papa como vicario de Cristo y representante de Dios en la tierra, inclusive con un poder superior al del rey. En características hay una intensa labor educativa y voto de obediencia al Papa, no al rey, sino al Papa, profesor. ¿Y por qué el rey lo permitió? Porque permitió que ellos obedezcan más al Papa que a él, porque era la única forma de que los jesuitas pudieran ayudarlo, sobre todo pudieran contrarrestar con sus ideas ilustradas las ideas de Lutero, de Calvino, de Enrique VIII. Mientras estaban en Europa no pasaba nada, porque como te dije, estaban controlados, ¿no? Pero cuando vinieron a América, uff, ellos creían, y lo decían, ¿ah? Que si no hubiera sido por ellos, nosotros ahorita ya los virreyes no lo hubieran contado, los españoles ya se hubieran ido, los indios se hubieran dado cuenta, y en ese interín estuvieron casi 100 años, ¿no? Aquí en América haciendo lo que ellos querían hasta que llegaron las reformas borbónicas, y por no reconocer que el poder del rey es superior al de Dios, por eso es que fueron expulsados, si recuerdas. Vamos ahora con la expansión europea, pero todo claro con la contrarreforma. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no entendiste sobre la contrarreforma? Para pasar al de la expansión europea. Siempre te pregunto en cada tema porque mira, nosotros no nos vemos, yo no sé si me estás escuchando bien, no sé si no veo tu carita, pues no, porque cuando uno ve la cara de sus alumnos, se da cuenta, está entendiendo o no está entendiendo, ya tienes que preguntarle. Pero como yo, no te conozco porque solamente sale tu nick, ¿no? Tu nickname. Este, y me concentro mucho en explicarte, yo quiero estar segura de que tú estás aprendiendo, de que estás entendiendo. Y si no fuera así, entonces me dices y yo te ayudo. Pero siempre dime, profe, dedito arriba o profe, dedito abajo. Si tú me dices dedito abajo, ya, entonces sé que algo no estuvo bien y yo voy a recapitular rápidamente. Pero necesito que abras tu micrófono, me digas, profesora, así como hace rato, ¿no? Profesora, sí, entendí, no entendí. ¿Ya? Porque sí, pues después, ahí está. Ese manito arriba de sí entendí o dedito arriba es, o quieren participar. Si es así, si tú quieres participar, o sea, me quieres decir algo, abre tu micrófono. Y si no, con un dedito arriba está suficiente. O un dedito abajo, yo ya entiendo que algo que tengo que recapitular. ¿Ya? Porfa. A veces no sabes, no sabes. Esto de la virtualidad a mí me gusta mucho. Yo tengo muchos años haciendo videos ya varios, como 5 o 6 años. Y de hecho mis videos están por todo internet, ¿no? Pero em, hay algo que me preocupa. Ay, qué bueno, Kiara, excelente. Hay algo que me preocupa y es que no se sienta la clase así viva, que no se sienta, porque la virtualidad tal vez te puede quitar un poco de eso.
En mi caso, yo siempre trato de vivirla, si yo la vivo, pero yo quiero que tú también la hagas, pues, ¿no? Para que aprendas mejor. Vamos con la expansión europea. ¿Cuáles son las causas de la expansión europea? Entre el siglo XV y el siglo XVII se da el famoso bloqueo comercial por los turcos otomanos. ¿Recuerdas que los turcos se habían bloqueado Constantinopla? ¿En qué año bloquearon, te acuerdas? Te lo dije hace ratito. ¿En qué año bloquearon Constantinopla? Mira, en 1453 se, se da la toma de Constantinopla. Entonces, bloquear Constantinopla, ¿qué significa nuevamente? Ah, por aquí, más o menos, está Constantinopla, por acá. No puedes ir para acá. Acá está la India, ahí. La India, China, Mongolia. Ya. Tú quieres de acá llegar hasta acá. Pero la tierra era así, así. Hasta acá no más llegaba. Y esto se dice en la Iglesia Católica que era plano. Hasta ahí no más llegaba. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para poder buscar nuevas rutas? Para ya no tener que pasar por ahí, para ya no tener que pasar por Constantinopla, pero igualmente llegar a la India, que es la ruta de las especies, de las especias, disculpa, o a China, que es la ruta de la seda. Entonces, eh, ¿cómo hacer? Los portugueses, antes de que tomaran Constantinopla, ya se habían puesto atentos a que en cualquier momento esa ruta se iba a saturar. Porque como tú sabes, pues muchos iban por ahí, todos iban por ahí. Entonces los portugueses decidieron crear su escuela náutica de Sagres. Para 1419 ya tenían su escuela náutica de Sagres liderada por Enrique el Navegante, el hermano del rey de Portugal, ¿no? Esta escuela náutica de Sagres tenía sede en Lisboa, ¿no? Y desde ahí salían los barcos con dirección a encontrar nuevas rutas de comercio. Pero esa toma de Constantinopla aceleró la búsqueda, ¿no? Aceleró la búsqueda. Ya no solamente era de Portugal, sino también era de España ahora. Además, también entre las causas están los nuevos conocimientos, sobre todo náuticos. Y para eso también es muy importante el Renacimiento, porque en el Renacimiento, muchachos, en el Renacimiento no solamente hablamos de las obras de arte, de la pintura, de la escultura, sino que también hablamos de que es un periodo donde hay avances tecnológicos y de inventos. Ahí está el famoso Leonardo da Vinci, ¿no? Da Vinci era pintor, filósofo, historiador, escultor, era de todo el hombre, era de todo. Ahora, Da Vinci, ¿no? Da Vinci hizo algunas máquinas, planos de esas máquinas como el aeroplano, por ejemplo, ¿no? Claro, el aeroplano, no, él no lo llegó a construir, solamente dejó el plano, pero el plano se utilizó en la Primera Guerra Mundial y se hizo ahí el primer prototipo de avión. Ujú. Ahora, estas
estos inventos, como por ejemplo el astrolabio, la brújula, las carabelas, fueron súper importantes para poder cruzar el mar. Imagínate, van a cruzar el Atlántico, luego el Pacífico, y pues es fuerte, ¿no? En las principales exploraciones españolas tenemos el contexto, ¿no? Ahí tienes que en el contexto es el fin de la Guerra de Reconquista Española y la derrota de los moros en 1492. Mira, antes de la caída de Constantinopla, España no era un reino, o sea, no era España, eran los reinos de España, porque eran varios reinos pequeños en un solo terreno. Así estaba Castilla, Navarra, Aragón, Toledo, un montón. Pero cuando llegaron los turcos, esa atomización del poder, esa dispersión del poder no era buena, porque entonces eran todos varios reinos, pero todos débiles. Por eso, por eso es que la única forma de solucionar el problema era o con una guerra entre ellos, o, mejor de los casos, una guerra entre ellos o un matrimonio. Y entonces se optó por lo segundo. Se casaron dos reyes, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Sin embargo, el hecho de casarse tampoco no dice nada, pues porque yo también me caso, se casa Andalucía con Toledo, a ver ya, acá hay otro rey, otro par de reyes. O sea, tiene que ser justificado, legitimado, ¿no? Y para esto lo va a legitimar, obviamente, su pata, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, entonces, toma el poder y casa a los reyes. Por eso ellos son los reyes católicos, que impulsan los viajes de exploración para expandir sus territorios y obviamente ser más poderosos que los demás. En el viaje de exploración más importante de España, es el de Cristóbal Colón. En el viaje de Colón, lo que se buscaba, el objetivo era alcanzar la India, o sea, alcanzar esto, ¿no? Alcanzar la India navegando por Occidente. Navegando por Occidente. O sea, ¿qué pasaba? Los portugueses salieron de Lisboa. Salieron del vuelo portugueses, hicieron esta ruta, mira. Y llegaron a la India y luego llegaron a China. Hasta acá nomás se conocía, pues, ¿no? Hasta acá nomás se conocía. Ya. Esta ruta ya estaba ocupada. La de acá, que era la de Constantinopla, también estaba ocupada. ¿Qué le tocaba a España? Ya no podía ir por acá, ya no podía ir por acá. Le tocaba ir por acá, ¿sí o no? Por acá le tocaba ir. Ahora, el problema era que se suponía que la Tierra terminaba acá.
y la Iglesia Católica decía que la Tierra era plana, y si era plana, entonces ya no había nada más para allá. Pero Cristóbal Colón decía que no, que la Tierra era achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador, y que él podía ir a Oriente, o sea, para allá, para la India, por Occidente, así, mira, dando la vuelta y llegando así. Era un poco más arriesgado y más largo el trayecto, pero decía que sí se podía. Por eso, de Puerto de Palos Noguer sale Cristóbal Colón con, em, con el permiso de la reina Isabel de Castilla. A eso le llamábamos capitulación de Santa Fe. En la capitulación de Santa Fe es el permiso que entregan los reyes para poder navegar. Y tú preguntarás, ¿y por qué los reyes, profe? Porque ellos son los administradores del territorio de Dios aquí en este planeta. ¿Ya? Bien. Ok, seguimos avanzando. ¿Cuáles son las consecuencias de que los europeos estén en América? La primera, o bueno, que se hayan expandido, el apogeo de la cuenca atlántica. ¿Qué significa esto? Significa que todos los viajes serán así, mira. Por acá, para acá, para acá. Todos los viajes salen de la cuenca atlántica. Por otro lado, también se forman los primeros imperios coloniales ultramarinos, que son España y Portugal. Todo lo de la península ibérica en el siglo XVI y XVII van a ser los imperios más importantes, los que, además, los que tienen más territorios, porque mira, todo lo que está de amarillo le corresponde a España y todo lo que está de moradito le corresponde a Portugal. O sea, es bastante, ¿no? Es bastante. Además, está la hecatombe demográfica, ¿no? La hecatombe demográfica, ¿por qué? Porque hay una crisis demográfica muy grande, ya que los españoles han traído, claro, su cultura, su religión, todo lo que tú quieras, pero también han traído enfermedades, la gripe, la viruela, el sarampión, disculpa, que ha matado una gran cantidad de mano de obra en muy poco tiempo. Y eso, aunque tú no lo creas, a los españoles les preocupa, sobre todo aquí en América, aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque ellos han venido por la extracción de oro y plata, que le va a permitir acumular riquezas y, por supuesto, comprar los títulos de nobleza. Pero no es suficiente solamente venir y decir, ya, dame tu plata, dame tu oro. ¿Y quién lo va a sacar? Ellos no tienen experiencia. El indio sí. Ahora, el indio cada vez es menos. Por eso a los indios los sacaron de las ciudades y los llevaron a las mitas. Los indios se encargarán de trabajar exclusivamente en las mitas para sacar el mineral. Sin embargo, como quedaba desierto, los puestos en las haciendas, en las casas, trajeron negros. Por eso van a ver también una gran cantidad de negros aquí en América. Y obviamente la expansión de la civilización europea
occidental, con su cultura, su religión, su lengua, todo. ¿Mm? Ahora vamos con el absolutismo. En el caso del absolutismo, es el sistema de gobierno basado en la concentración del poder político. Es decir, todos los poderes del Estado están en una sola persona, poder ejecutivo, legislativo y judicial. El rey lo es todo, es tu papi, tu miki, tu churro, tu rey. En el sistema de gobierno del absolutismo hay un poder concentrado en lo económico, lo militar, lo religioso, todo en manos del soberano, o sea, del rey. Entre las causas para la aparición del absolutismo está la ruina de la nobleza feudal. Sí, la nobleza feudal no ha dejado de serlo, ¿ah? Por si acaso, siguen habiendo condes, duques, marqueses, pero como el feudo ya no es la base de la economía, entonces ya ellos no tienen poder sobre la gente. Ya la gente no los respeta, la gente prefiere ser libre. Y siendo libre no tiene que hacerle caso al señor feudal porque el señor feudal no es dueño de nada. Simple y sencillamente así. Por otro lado, también recuerda en características se somete a la nobleza, sea el centralismo que te lo acabo de decir, centralismo, providencialismo y regalismo. ¿Qué es el centralismo? Todos los poderes del Estado en una sola persona, poder ejecutivo, legislativo y judicial. El providencialismo, Dios elige quién es el que va a gobernar. Yo lo elige. Dice, él, su hijo, el hijo de su hijo y el hijo del hijo del hijo de su hijo gobernarán porque Dios lo quiere, porque Dios así lo ha planteado. Sí. Muy bien. Por otro lado, también recuerda, está el regalismo. El regalismo es el principio por el cual el poder del rey está por encima de todos en la tierra, inclusive del papa. El único poder sobre el del rey es el de Dios, nada más. En cuanto a la monarquía española, ahí está, tienes a Carlos I, que conquista los imperios azteca e inca, ¿no? Felipe II, que desarrolla la victoria contra los turcos en Lepanto. Tanto Carlos como Felipe son defensores de la Iglesia Católica. ¿Por qué son defensores de la Iglesia Católica? Porque de eso depende su estabilidad política, ¿no? Como tú sabes, no solamente significa conquistar, 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 pelear, sino sobre todo mantener esa conquista. Y para mantenerla, el sistema ideológico es lo más importante. La Iglesia Católica es su caballito de batalla y todo lo que ellos digan, los indios lo van a hacer. Así que es por eso que se expande tan rápido, ¿no? Y son tan importantes estos dos personajes, estos dos reyes van a ser los más importantes, si quieres, de la historia de los nuevos reinos de España. Ahí tienes también a la monarquía francesa, que es otra cosa. La monarquía francesa tiene en la imagen de Luis XIV, el rey Sol, a la cúspide del absolutismo. A ver, te explico. El absolutismo de Luis XIV está alimentado por los nobles
del reino, ¿no? Los nobles, condes, duques, marqueses, rendidos ante él. Su poder es absoluto. Tal es su poder que un día Luis estaba dando un paseo cotidiano por el bosque en Versalles y vio unos patos a lo lejos y quiso ir hacia ellos, pisó, era un pantano y quedó todo pues sucio, ¿no? Tal vez avergonzado frente a los demás. Y Luis dijo, a mí nadie me vence, ni un pantano me va a poner en ridículo. Quiero que lo desequen, quiero que le saquen todo y ahí pongan un castillo para mí. Ese es el Palacio de Versalles. Uh-huh. Luis mandó sacarlo completamente, completamente. Y hizo un palacio de 100 habitaciones para que vea su poder. No le interesaba cómo, o sea, que lo haga. El famoso rey Sol, ¿no? El famoso rey Sol. Uh-huh. Ahora sí nos vamos con la ilustración. Y a este punto te quiero preguntar si todo bien. Sí, profesora, todo bien. Chévere, ¿todo bien? Todo bien, Miss. Entonces vamos con la ilustración rápidamente. En el siglo XVIII, mira, el siglo XVIII francés es el siglo donde la gente dice, ya estoy harta del rey Luis XIV, estoy harta de estamos hartos de sus poses de divo, estamos hartos de que se crea la última chupada del mango. Eso nos cansó. Y además porque míralo, el ridículo. Es igual que nosotros. No tiene algo especial. Y aún así no sabemos por qué Dios supuestamente lo ha elegido. Claro, él siempre va a decir que Dios lo ha elegido. Pero nosotros no estamos tan seguros de eso. ¿No? Entonces, Luis XIV va a ser cuestionado. Los Luises en realidad, los españoles, pero sobre todo los franceses. Porque en Francia también ya se pasa. El Luis ya se pasó, ya es demasiado. Ya está bien que se crea lo máximo, pero ahí mataba a gente, chancaba a gente, ¿no? Ya, eso sí ya lindaba con lo, si se puede decir, con lo loco, con lo poco creíble, ¿no? Con eso, ya lindaba con eso. Ahora, entendemos entonces que la Ilustración es un movimiento ideológico burgués crítico del antiguo régimen. Quiero que entiendas que la Ilustración como sistema filosófico no nace de ninguna manera en Francia. La Ilustración nace en Inglaterra. Profesores, nace en Inglaterra, ¿por qué no es en Inglaterra donde tiene más adeptos, no sé, más gente que lo sigue? ¿Por qué es en Francia? ¿Por qué todo es en Francia? Bueno, porque en Inglaterra ya esto de la ilustración, estas ideas, ya habían sido implantadas y ya la cosa se movía bastante bien en Inglaterra. Ah, por supuesto. Por ejemplo, en Inglaterra, para el siglo XVI, estas ideas ilustradas ya estaban en boga. ¿Cómo así? Dímelo, por favor. En Inglaterra, para el siglo XVI, Hobbes, Locke, Hume, ¿ya? Hobbes, Locke, Hume,
habían, y se puede decir, habían abierto las nuevas formas, ¿no? Habían abierto las nuevas formas y pues habían generado una nueva forma de gobierno, que es la monarquía parlamentaria. ¿Qué dijeron ellos? Que no era posible que un rey gobernara con todos los poderes. Eso no era posible. Así que decidieron que el rey debería gobernar ¿con qué? Debería gobernar con un parlamento permanente. Entonces, ese parlamento permanente, ¿ya? Sería como su compañero en el gobierno, así mismo. Por eso es que en Inglaterra ya lo de los reyes absolutos, todo eso, pasó a un segundo plano. Lo de los reyes absolutos ya no era un problema, nunca lo fue en Inglaterra. Pero en Francia se implantan las ideas de la Ilustración, aunque no hayan nacido ahí, porque pues sí era un real problema, ¿no? O sea, sí, ahí sí la cosa iba mal. Entonces era como la solución. Ahora bien, las ideas de la Ilustración entonces buscaban eliminar las bases del antiguo régimen. Y esto del antiguo régimen, ¿cómo se ve, profesora? ¿Cómo se entiende? Ah, ya es fácil. El antiguo régimen es toda aquella estructura que se encuentra antes de la Ilustración. O sea, es esta forma de gobernar de los reyes en la edad moderna, antes de la Ilustración. Eso es, reyes que se creían los dueños de todo, que se creían con el poder máximo, que Dios se los había dado, etc. Eso. En cuanto a las características está el famoso liberalismo. ¿Qué se entiende por liberalismo? El liberalismo es el pensamiento por el cual no existe posibilidad de un gobierno que no contemple o que no tome en cuenta al pueblo. Ese es el liberalismo. Porque en el liberalismo el poder emana del pueblo, lo que tú conoces como la famosa soberanía popular. Y aparece también, reforzando esto, la teoría del buen salvaje. La pregunta del millón es, ¿qué es la teoría del buen salvaje? Bueno, esta es la teoría que propone Rousseau, ¿no? Y Rousseau dice que el buen salvaje es aquella persona que hace las cosas sin querer dañar al otro, pero lo daña. Ya, por ejemplo, un niño pequeño, por ejemplo, imagina tu hermanito, no sé, tu sobrinito, algún niño de tu familia pequeñito, ¿no? Los niños cuando nacen son buenos salvajes. ¿Por qué son buenos salvajes? Porque ellos rompen rompen las formas de buenas costumbres que tenemos, pero sin el ánimo de hacernos mal, sin el ánimo de destruir lo que ya está hecho. Por ejemplo, ¿qué hemos quedado, qué hemos estipulado entre todos como contrato social, ¿no? El contrato social es un conjunto de normas de buenas costumbres. ¿Qué es estipulado en el contrato social? Por ejemplo, que las personas no deben andar desnudas por la calle. Lo socialmente aceptado es que todos nos pongamos ropa. Así te guste o no te guste, tienes que ponerte ropa. Ya, muy bien. Pero ¿qué pasa con un niño pequeño? No sé, sin ropa. Un niño pequeño no mide eso. Además, por ejemplo, un niño pequeño, recién nacido, orina y defeca donde sea. ¿Por qué? Porque hace caso a su cuerpo, simplemente. Tú no lo harías.
porque según el contrato social eso no está socialmente aceptado. Y entonces el niño sería un buen salvaje. ¿Por qué? Porque él no es que te quiera valorar la vida, no es que quiera transgredir la norma, es que es natural. Cuando vaya creciendo y sea adiestrado en el contrato social, si lo hace, ya sería transgredir la norma. Pero si no, pues simplemente es un buen salvaje. Hasta cierta edad se le permite, ¿no? Ujú. Está la primacía de la razón y el espíritu crítico, además del optimismo. El optimismo es lo que se conoce como la fe en el progreso. La fe en el progreso. ¿Qué es la fe en el progreso? La fe en el progreso es la idea de que todo, si tú sigues los pasos, ¿no? Por ejemplo, para ser exitoso debo estudiar, ser bueno, no mentir, trabajar, no sé cuánto, y con eso voy a llegar al éxito. Eso te dice supuestamente la teoría, ¿no? Así debe ser y así voy a llegar al éxito. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tú cumples todo eso, pero no llegas a tener éxito. Profe, me han estafado, he quedado payaso, profe. No puede ser. ¿Por qué no me ha ocurrido? Bueno, porque tú has creído en la fe del progreso. No por hacer todas las cosas bien, vas a tener éxito o vas a ser mejor. No, así no es. ¿Por qué? Porque existen factores externos. ¿Y cuáles son los factores externos? El contexto. El contexto. Tú puedes ser muy bueno, pero aquí hay un problemilla. Puede ser muy bueno, pero otro puede ser más bueno que tú. Y tú no lo conoces, no lo sabes. Ujú, ujú. Entonces, no siempre cuando se hacen las cosas bien, todo tiene que salir bien. El impacto de la ilustración es importante entenderlo porque es la base ideológica tanto para la Revolución Francesa como para la independencia de las 13 colonias. Por eso habla de las grandes revoluciones burguesas. Son revoluciones burguesas porque ambas son impulsadas por la burguesía. Ahora nos vamos al toque con la independencia de las 13 colonias. En antecedentes están el de los colonos, ¿no? Ingleses que llegaron a América o a Norteamérica huyendo de las persecuciones religiosas. ¿Qué persecuciones religiosas, profe? La contrarreforma religiosa. Hay que rebobinar, ¿no? Y nos acordaremos que en Europa estaba eso, muy de moda. La Iglesia Católica perseguía a todo el mundo, que si Carlos, que si Felipe, perseguían a todos. Y bueno, los ingleses también iban a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos eran anglicanos, pues joven. Entonces, como ellos eran anglicanos, estaba el problema ese de cómo hacer ahora, ¿no? De qué, de a dónde ir. Si se quedaban ahí, la Iglesia Católica estaba persiguiendo. A la Iglesia Católica iba a Francia, hacía su cacería de brujas, iba a Alemania, hacía cacería de brujas. Eso era un problema, realmente era un problema. Entonces, por eso decidieron cruzar el charco. Si te das cuenta, Inglaterra está al frente de Estados Unidos. Así que, ¡pac!, cruzaron el charco y decidieron entrar a estos territorios. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? Una, la falta de representación parlamentaria. ¿Qué significa esto? Mira, lo que pasa es que, como yo te había dicho, Inglaterra no era una monarquía cualquiera. Inglaterra era una monarquía parlamentaria, quiere decir que el rey no gobernaba solo, sino que las leyes, los impuestos y todo pasaban por el grupo de parlamentarios. Ahora bien, cuando hablamos del grupo de parlamentarios, decimos que
el 100% de ellos, bueno, eran ingleses. Hasta que los colonos no se vinieron a América, pues estaba bien, ¿no? Porque todos eran ingleses y el parlamento estaba muy bien así. Pero cuando se vinieron a América, las cosas cambiaron. Uno, porque los parlamentarios ahora se habían, como quien dice, encompinchado con el rey. O sea, el rey de Inglaterra tenía algunos problemas económicos, por cierto. ¿Cuál era el problema económico, profe? Su problema económico se basaba en la guerra de los 7 años. Hubo una guerra con Francia, Inglaterra contra Francia. En esta guerra, Francia, Inglaterra invadió los territorios del norte de Francia. Entonces comenzó la pelea, pues, ¿no? Entonces comenzó la pelea. Y los ingleses en América dijeron, oye, no, Inglaterra está en peligro, tenemos que ayudarla. Y ellos pagaban impuestos y no había ningún problema. El problema no vino ahí, vino que, bueno, pagaban sus impuestos, todo normal, pero llegó un momento en que los impuestos subían. No, que subió por la guerra. Ya, pum, sigo pagando. Y subían, todos los días subía y subía y subía y subía. Y los colonos americanos dijeron, ¿qué? Pero aguanta, ¿por qué está pasando esto? O sea que vamos a pagar siempre todos los días y los parlamentarios, oh, parlamentario, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué sigues permitiendo que suba como la espuma? ¿Sabes qué es lo que pasa? Acá el problema ya no son los parlamentarios. Acá el problema es que ninguno de nosotros, los colonos que ahora estamos en América, ninguno estamos en el Parlamento para decir, se acabó, para ser un parlamentario que abogue por nosotros mismos. Claro, ellos que van a abogar por nosotros ni siquiera han venido a América, ni siquiera saben cómo se sufre acá. Es por eso que también se fueron a la guerra de independencia. Por otro lado, el aumento de los impuestos al té, al azúcar, al timbre y la influencia de las ideas liberales. El origen es el motín del té, donde los colonos arrojaron un cargamento de té al mar en protesta de los impuestos. Claro, el té muy caro y como protesta arrojaron un cargamento, ¿no? Como protesta. Bien. Por otro lado, también recuerden que en el desarrollo tenemos tres pasos importantes. El primero, el Congreso de Filadelfia. En el 74, después del motín del té, las colonias decidieron romper palitos con la iglesia, con Inglaterra. Le dijeron, ¿sabes qué, Inglaterra? Hasta acá nomás llegaste. Ya no queremos nada contigo, George. No, que por favor, que ustedes, no, nosotros seguimos siendo en nuestro corazón ingleses. Pero bajo esas condiciones, no podemos seguir con ustedes. Por otro lado está el Congreso de Filadelfia, donde se declara la guerra de independencia de los colonos. Le dicen hasta aquí nomás llegaste y comienza la guerra. Que es una guerra donde la batalla de Georgetown es la más importante porque fue el triunfo final con ayuda de los franceses, el triunfo final de las 13 colonias donde ganaron, ¿no? Con ayuda francesa que también fue de vital importancia. ¿Por qué? Porque luego los franceses lo van a replicar en la Revolución Francesa. Luego está la firma del Tratado de Versalles. Es el primer Tratado de Versalles de la historia universal.
El segundo es en la Primera Guerra Mundial, donde Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias. Ojo, 13 colonias, no Estados Unidos. Si quieres saber cuál es el documento que permite el nacimiento de Estados Unidos, ya cuál es el que crea los Estados Unidos, es un año después. En el 84 se crea, bueno, se firma, ¿no?, el Tratado de París. Ese es el que le da origen a Estados Unidos. Sí. Luego está la Revolución Francesa. Facilita la Revolución Francesa. Tiene 3 periodos: monarquía, república e imperio, en ese orden. Monarquía, república e imperio. ¿Ya? Vamos a verlos entonces. La Revolución Francesa es el proceso que está dirigido por la burguesía que eliminó el antiguo régimen y permitió el inicio de la edad contemporánea. La Revolución Francesa fue el levantamiento del pueblo en contra del gobierno de Luis XVI. Todo esto influenciado ¿por qué? Influenciado por las ideas de la Ilustración. Y sí, le puso fin a los gobiernos centralistas, providencialistas, regalistas, ¿ya? Y creó nuevos gobiernos. Una forma más libre en donde la gente del pueblo participara. Entre las causas podemos encontrar la crisis del absolutismo, la crisis fiscal por gastos de guerra, lo que te comentaba, la guerra de 7 años, y obviamente todo lo que se gastaba en las Cortes de Versalles, porque, claro, esa es otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta, que el problema en Francia es que en Francia el pueblo, si bien era el que mantenía a todos, el pueblo mantenía a todos con sus impuestos, al final era el que menos tenía, o sea, al que menos cosas le daban, el que menos derechos tenía, pero el que tenía que mantener a todos. Sí, 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 con sus impuestos del pueblo, solo con los del pueblo, se mantenían al clero y a la nobleza, que eran los estamentos privilegiados, los grupos privilegiados. La crisis del trigo, hubo una mala cosecha de trigo por problemas de frío, ya sabes, esto es algo que siempre les pasa a los europeos, las grandes heladas, ¿no? Las grandes heladas que pueden llevar a -15, a -20 grados de temperatura. La influencia de la Ilustración, como te lo decía, es la influencia ideológica, ¿no? ¿Ah? Y en la monarquía, ¿por qué se le llama etapa monárquica? Se le llama etapa monárquica porque el rey todavía está vivo. El rey todavía está vivo, todavía está, tal vez ya con el gobierno en un hilo, ¿no? Pendiendo de un hilo, pero ahí está el rey. Por otro lado, también recuerda, están los subperiodos del periodo monárquico, los estados generales. Los estados generales es la reunión de todos los estamentos. Mira, te voy a comentar rápidamente. Lo que pasa es que nunca, jamás se hacía algo como esto, ¿no? O sea, siempre se hacían reuniones entre el pueblo, no, entre el clero y la nobleza, disculpa. El pueblo nunca participaba, porque el pueblo era la última rueda del coche. Sin embargo, esta vez
sí se hizo con el pueblo. Y tú me preguntarás por qué, ¿no? O sea, profesora, ¿por qué si no tomaban en cuenta el pueblo ahora, o casualidad le toman en cuenta? Bueno, porque tienen miedo. El rey tiene miedo de que el pueblo se levante en contra de él, ¿no? Tiene miedo de que se levante en contra de él. Es por eso, es por eso que los van a invitar a la reunión. Pero, profesora, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de calmarlos y evitar una revolución. Entonces, la gente del pueblo obviamente lleva sus pedidos, porque no vas a ir, ya que estás frente al rey, obviamente tú le vas a pedir cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, le vas a pedir que ya no quiere seguir pagando el impuesto de los nobles y de la Iglesia Católica, que a ti te convendría más, ¿no? A ti te convendría más que cada quien pague su propio impuesto. Luego está la Asamblea Nacional. Ya, ¿cuál es el tema ahí? El tema ahí es que el rey dijo, ya, bueno, bacán, lo voy a escuchar, ¿no? Ya, así que cada quien paga su impuesto. Ahora lo vamos a someter a votación. El único problema es que cuando lo sometieron a votación, el, el rey hizo la votación, pero por estamento. O sea que eran miles los del pueblo y su voto valía por uno, y lo de la nobleza por uno, y lo del clero por uno, y así al final, obviamente, si valía cada uno uno, ellos eran dos y siempre iban a ganar. Y mientras que eran miles de miles, el voto de ellos no valía, o sea, ellos como personas no valían. Por eso ellos decidieron salir de ahí, dejar esa reunión e irse al costadito que era el salón del juego de la pelota. Y esa es la Asamblea Nacional, donde juraron que no se iban a separar hasta que la revolución no se cuajara, ¿no? Y está la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es el paso en donde ya la revolución se torna violenta y se toma la Bastilla y se declaran los derechos del hombre y el ciudadano. Se declara también luego en la Asamblea Legislativa la guerra contra Austria y Prusia y se crean los partidos políticos de izquierda y de derecha. En los partidos políticos ganan los partidos políticos de derecha y son de izquierda, disculpa, radical, y ellos son los que van a gobernar en la Convención Nacional. Los principales hechos son sobre todo la ejecución de Luis XVI. Pero fue una pregunta, ¿por qué ejecutan a Luis XVI? Porque Luis XVI se pasó de vivo, ¿te acuerdas del problema del problema del voto? Bueno, desde ahí ya se la tenían jurada, pues a Luis, ¿no? Y luego está la lucha, la dictadura jacobina, que es la dictadura del régimen del terror, ¿no? Donde Maximilian de Robespierre, que parecía que era el más ilustrado, el mejor para gobernar, había sido peor que el rey y comenzaba a llevar a la guillotina a todo el mundo y por eso la gente decidió darle un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado se llama la reacción termidoriana. Termina el gobierno de Robespierre y entra el gobierno del directorio, que también son de izquierda, pero más tranquilos, menos radicales, ¿no? Este directorio buscó expandir las ideas de la revolución por toda Europa y para eso utilizó las campañas de Napoleón en contra de la coalición europea que estaba liderada por Inglaterra. Napoleón dio un golpe de Estado a este directorio el 18 de Brumario, ¿no? Y formó lo que se conoce como el consulado. En el consulado, Napoleón eliminó la Constitución y creó su Código Civil Napoleónico en 1804, que le otorgaba a él poder ejecutivo y legislativo, lo cual lo estaba convirtiendo en un pequeño reyesuelo, o sea, en un emperador. Napoleón entonces difundió las ideas, principios liberales de la Revolución Francesa a través de la guerra y luchó en contra de las coaliciones lideradas por Inglaterra, que finalmente lo hicieron caer en la batalla de Waterloo. En estas coaliciones se da el decreto de Berlín para bloquear a Inglaterra y Napoleón invade la península ibérica, que eso lo vamos a ver en Historia del Perú, y se da la campaña militar a Rusia, que fue un fracaso por el frío ruso, ¿no? El general invierno. Cuando Napoleón cuando dejó el poder, ya no había quien gobernara y la Iglesia Católica le dijo a la gente del pueblo, bravo, bravo, gente del pueblo, eso querían a alguien que gobernara, este es un Napoleón que ya, mira, ya se fue, Robespierre también ya se fue,
te queda nadie. Y como yo siempre te dije, es la Iglesia Católica la que debe velar por el bien de todo el pueblo. Y es Dios el que ha vuelto a elegir los reyes. Se suponía que después de la Revolución Francesa esas cosas no deberían pasar, pero con la Restauración se volvieron a poner los reyes de antiguo régimen. Fue como foja cero. Fue como que la Revolución no había pasado por Europa. Ahora se llama Restauración y el Congreso de Viena era eso, buscaba la demarcación territorial de Europa. Todos los territorios que habían sido ocupados por Napoleón y que habían sido convertidos a la Revolución van a salir nuevamente y se van a volver a poner los reyes en cada reino. También se forma la Santa Alianza, que es el apoyo de la Iglesia Católica a este movimiento. Y por supuesto, eso estaba pasando en Francia, pero ¿qué estaba pasando en Inglaterra? Se cocinaba en Inglaterra la primera revolución industrial. ¿Qué era ese proceso de transformaciones lento pero seguro, donde se generarían nuevas fuentes de energía como el carbón y el vapor? Y en industrias básicamente se desarrollaría la textilería y la siderurgia, creando así duras condiciones de trabajo y el surgimiento de los sindicatos, migraciones del campo a la ciudad, porque toda la gente quería estar en la primera revolución industrial que te daba la platita. Pues bien, muchachos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Te voy a dar las claves rapidito, te las voy a poner acá en... A ver, disculpa. Discúlpame que como se retrasó un poco. Estoy teniendo esta semana, he tenido 2 veces ya problemas con la plataforma. Pero soy yo, no es la plataforma, soy yo. Entonces, eso. Uy, no, se cerró. Estoy en las claves rapidito de acá nomás. Perdón, 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 perdón. Creo que es que abrí un link y ese link ha infectado mi laptop, ¿no? Pero hoy mismo lo soluciono. Bueno, para la pregunta número 1, de acá lo voy a sacar más rápido. Mira, no. Ahí está. De acá, de acá. Te voy a decir las claves mejor, ¿ya? Perdón, que me haya comido tu receso. Pregunta número 1. Lento también. Creo que esto lo vamos a dejar para la siguiente semana, ¿ya? Ya. Pregunta número 1. Tu clave. Tu clave es la letra A de avioncito, la 2 es casita, la 3 es dedito, la 4 es avión y la 5 es besito. No siendo más, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana, esta vez en un capítulo más de Historia del Perú. Chao, chao, chicos. Nos vemos. Saludos. Solo mis cuidados. Luego, profe. Hasta luego, Hasta mis luego, cuídense. profesora. Chupes, Hasta luego, cuídense. profesora. Cuídense mucho.